Olá, agora vamos a conhecer os principais tipos de estudos, que podem ser classificados, em geral, de acordo à modalidade, aos objetivos e à forma de abordagem. Com relação à modalidade da investigação, pode ser exploratória, teórica, aplicada, de campo, experimental ou bibliográfica. Com relação aos objetivos da investigação, pode ser exploratória, descritiva, explicativa. Com relação à forma de abordagem da investigação, pode ser quantitativa ou qualitativa. E segundo o nível e objeto de análise, pode ser individual e subindividual ou populacional e relacionada a condições e respostas da clínica. Especificamente na área de saúde, as investigações são comumente divididas em dois grupos: experimental, em laboratório, estudo realizado com animais, por exemplo, ou epidemiológica ou populacional, que são os estudos que abordam e investigam a saúde da população e os fatores determinantes de risco de enfermidades. Vamos destacar os principais tipos de estudos epidemiológicos, que podem ser classificados em observacionais ou experimentais. Ambos são estudos que analisam se existe associação entre um determinado fator e um hallazgo comparando grupos. Pero, em los observacionais, não há intervenção direta do investigador em la relação analisada. Em los experimentales, sí lo hay. Los grupos são classificados ao início do estudo em los estudos observacionais e, a su vez, em los experimentales, los grupos são estabelecidos por processo aleatório. Aqui tem alguns exemplos de estudo onde, por exemplo, em los observacionales, em um estudo com alcoólatras, não é possível induzir um grupo a tornar-se alcoólatra. E no caso de experimentales, sí podemos dividir um grupo para ter o acesso à intervenção e o outro à comparação ao grupo controle. Vamos ver um pouquinho mais dos principais tipos de estudos epidemiológicos. Começando por los reportes de caso, que traz uma descrição detalhada de ou alguns casos clínicos, de um evento, pode ser um evento raro, por exemplo, ou uma nova intervenção. Lo bueno de los reportes de caso é que colaboram com o delineamento de caso clínico, pero ojo, tem limitações importantes e pode levar a conclusões equivocadas, a la vez que evalua acontecimentos passados, não tem grupo de comparação. Aqui temos um exemplo de estudo que vocês podem aceder e revisar as características deste tipo de estudo. Los estudos de prevalência e incidência midem a frequência de ocorrência de enfermidades em determinado tempo e espaço. Lo bueno de esses estudos que facilitam, que é de fácil realização e é econômico, são muito úteis em saúde pública. Pero, ojo, porque não contribuem para determinar enfermidades raras. Aqui também tem um exemplo. Os estudos ecológicos, a su vez, descrevem as diferenças entre populações em um determinado espaço de tempo, comparando a ocorrência de uma enfermidade. Lo bueno desses estudos é que não é uma pessoa, e sim um grupo, uma população. E ojo, porque é totalmente dependente de buenos sistemas de informação de dados estadísticos. Os estudos de caso control são estudos que comparam grupos semelhantes selecionados a partir de uma população de risco e se compara os enfermos versus não enfermos. Lo bueno de este grupo es que son muy útiles para la identificación de factores de riesgo en enfermedades raras y para la exploración de factores pronósticos de enfermedades con largo período de lactancia.
Los estudios de cohortes son estudios longitudinal, prospectivo y observacional en el cual el grupo de personas es seguido por un tiempo. Los desfechos son comparados a partir de la exposición o no a una intervención o a otro factor de interés para el análisis. Lo bueno es que calcula el riesgo relativo y establece la etiología y factores de riesgo, y también es muy apropiado para describir la incidencia de la historia natural de una condición en salud. Pueden ser demorados y pueden ser caros. El ensayo clínico randomizado, los pacientes son distribuidos de forma aleatoria para recibir la intervención y después se compara el resultado en los dos grupos de la intervención y de un grupo de comparación. Lo bueno es que es ideal para evaluar la eficacia de intervenciones terapéuticas o preventivas. Y ojo, porque puede ser costoso, puede ser demorado y por veces imposible de realizarse. Aquí es un intento de representar gráficamente estos estudios. Tenemos el grupo de los estudios observacionales, el grupo de los estudios experimentales. De esos, los descriptivos son aquellos que generan hipótesis y el grupo analíticos que prueban la hipótesis. Destacamos aún los estudios de cohorte, casos controles, que contestan las demandas, necesidades y factores de riesgo, por ejemplo, y los ensayos clínicos controlados que responden a necesidades de terapia o de prevención. Todavía aún tenemos que saber que los estudios pueden ser divididos en estudios primarios y secundarios. Los primarios son investigaciones originales, donde los datos son cosechados o observados y analizados en el estudio y están relacionados a la aplicación de intervenciones. Los secundarios generalmente utilizan los estudios que já existem nos estudos primários. Exemplo de estudos primários, reporte de casos, ensaios clínicos. De secundários são as revisões, meta-análises e guias de prática. Hablando un poco de las revisiones, tenemos tres tipos principales. La sistemática, que es muy conocida, organiza los resultados de estudios primarios relacionados a una intervención específica, aplica un método que tiene que estar explicitado, que tiene que ser reproducible y sistematizado de la búsqueda, hace la apreciación crítica y síntesis de los estudios seleccionados. Bueno, porque son muy útiles para integrar datos de estudios realizados en separado. Ojo, porque no es tan fácil de hacer como uno piensa. Atención, porque meta-análisis no es lo mismo que revisión sistemática. La meta-análisis es un método estadístico muy utilizado en la revisión sistemática, pero no es lo mismo. La meta-análisis es un análisis del análisis, o sea, un estudio de revisión de la literatura en que los resultados de varios estudios independientes son combinados y sistematizados a través de un proceso estadístico. Lo bueno, que al combinar la muestra de varios estudios, aumenta la muestra total. Y ojo, porque puede ser confundida con revisión sistemática y no es lo mismo. Otro tipo de revisión son las revisiones narrativas, que no son sistemáticas. Es un resumen de estudios primarios seleccionados de forma no sistemática, a la vez que el método de la búsqueda no está explicitado y no puede ser estandarizado, no está explícito. Lo bueno que es fácil de hacer, pero ojo con los resultados, que puede ser tendencioso y no rescatan toda la literatura disponible sobre el tema investigado. Por último, la revisión integrativa es un método que proporciona una síntesis del conocimiento en determinada temática y su incorporación en la aplicabilidad en una situación práctica. Lo bueno es porque presenta un análisis para aplicación de los resultados en la práctica, sea de la práctica clínica y de la gestión. Pero ojo, porque está muy en moda y a veces la metodología no está tan bien conocida. En conclusión, lo que vemos con estos tipos de estudio es que para cada tipo de pregunta, para cada tipo de necesidad de información, hay un diseño de estudio más apropiado para verificar o la hipótese o contestar la pregunta.
Así que, más que una clasificación de los tipos de investigación, é necessário que tanto o investigador que vai produzir um novo conhecimento, como o usuário que vai consumir este conhecimento de los resultados da investigação, conozca os principais tipos de estudos, principalmente os epidemiológicos, como são seus desenhos, para que sirve, que tipo de necessidade pode contestar. É muito importante, então, conhecer, não de forma profunda, pero em geral, sobre os tipos de estudos. Muitas graças. Bien, les invito entonces a los ejercicios.